En el capítulo anterior, repasamos la primera mitad de la temporada 2002 de Cluster Grand Prix, en la cual, obtuvieron resultados sólidos que les permitieron sumar buenos puntos al equipo alemán, pero aún estando muy distanciados de los equipos de punta. Sin embargo, las cosas dentro de la escudería no pintaban bien. Y es que, a principios de este año, la compañía Cluster Enterprises, principal fuente de ingresos de Brand Cluster, entró en una pequeña crisis, la cual comenzó a agravarse a medida que pasaba el tiempo. Y como dicha compañía es la principal fuente de ingresos de Cluster, el dueño del equipo tomó la decisión de pausar por el momento ciertas inversiones dentro del equipo. Por lo que es muy probable que se implementen pocas mejoras al monoplaza a lo largo de la temporada, debido a esta complicada situación económica en la que se encontró el equipo. Pero a pesar de esta situación, Cluster llegó a un acuerdo con Jos Verstappen, renovando el contrato del neerlandés por una temporada más, confirmando que su dupla para 2003 se mantendrá, pero 2004 sería una incógnita total. Aún así, el funcionamiento del equipo está siendo positivo, por lo que aún se podrá ver a Cluster batallar por ser el mejor del resto. Veamos cómo les va en lo que queda de temporada. Gran Premio de Gran Bretaña. Aquí, Verstappen se clasificó noveno, y Frentzen décimo. Ambos Clusters se mantuvieron juntos y en sus posiciones de salida apenas largaron, pero rápidamente serían adelantados por el Williams de Montoya, con Frentzen siendo atacado por el Arrows de Baton, y el Jaguar de Chein. Ambos comenzarían a entrar en ritmo de a poco, y arrancarían a pelear entre ellos. Dicha batalla duraría muchísimas vueltas, otorgando un lindo espectáculo. Pero las alarmas en Cluster se encendían, con un humo saliendo del auto de Frentzen. Rápidamente, el alemán se dirigió a boxes, e hizo su parada, pero el motor dijo basta justo a la salida del pit lane, lo que también produjo un fuerte incidente que involucró a Massa y Heidfeld. Más tarde, Jos paró en boxes, y salió de boxes en décima posición. Pero justo apenas se reincorporó, hizo contacto con Montoya, lo que le hizo perder su alerón trasero, y por ende, abandonar la carrera. Día gris para Cluster en Silverstone. Gran Premio de Francia. Aquí, Verstappen se clasificó octavo, y Frentzen décimo segundo. Heinz Harald se quedaría parado en la salida, por lo que no pudo competir. Mientras que Jos hacía su camino hacia la zona de puntos, adelantando a pilotos, y aprovechándose de abandonos. Desde la quinta posición, Jos se mantuvo allí por gran parte de la carrera, teniendo que soportar la presión de varios pilotos que iban más rápido que él. Decidió extender su parada lo más que pudo, pero la fiabilidad terminó su carrera antes de lo esperado, abandonando por un problema de motor. Gran Premio de Alemania. Aquí, Verstappen se clasificó décimo, y Frentzen noveno. La largada empezaba de forma dramática, con un accidente entre Alonso y Villeneuve, el que ambos Cluster pudieron evitar. Frentzen comenzaba a querer avanzar, atacando a Montoya por la séptima posición, hasta que logró pasarlo. Y así, ambos Cluster rodaron pegados a los Williams por bastante tiempo, hasta que era hora de las paradas en boxes. Pero en la sección final del Gran Premio, las cosas se torcieron notablemente. Ya que Verstappen, quien estaba batallando con Chein por la novena posición, hicieron contacto, lo que casi hace que Verstappen salga volando por los aires, y terminara chocando contra las protecciones, perdiendo el alerón delantero. Y Frentzen, quien se ubicaba cuarto, batallando con los McLaren, sufrió una falla en los frenos, que le hizo ir contra el muro, dañando gravemente su monoplaza, y abandonando en las últimas vueltas de carrera. Y Jos finalmente pudo terminar la carrera, pero ubicado muy atrás en 12ª posición. Gran Premio de Hungría. Aquí, Verstappen se clasificó noveno, y Frentzen 16º. Una vez más, a Frentzen se le caló el auto, y no pudo largar. Mientras que Verstappen se mantuvo noveno con comodidad. Con el paso de las vueltas, Jos rodaba con un ritmo más que positivo en esa novena posición, siendo el que más extendió su parada de todos los pilotos que estaban en pista. Cosa que dio sus frutos, ya que tras hacer su parada, se ubicó séptimo. Pero por delante de él, habían pilotos que iban a volver a parar en boxes, por lo que luego de unas vueltas pasó a ubicarse cuarto. Finalizando allí la carrera en el Hungaroring, y con Cluster volviendo a puntuar luego de varios GPs. Gran Premio de Bélgica. Aquí, Verstappen se clasificó 14º, y Frentzen 15º.
Por otro gran premio seguido, Frentzen no pudo largar, y Verstappen no pudo hacer ni una curva, ya que Heidfeld se lo llevó puesto, y le hizo perder su alerón trasero. Con ambos Kloster teniendo su carrera finalizada sin haber podido finalizar ni el primer sector de la primera vuelta. Increíble. Gran Premio de Italia. Aquí, Verstappen se clasificó octavo, y Frentzen décimo. Heinz Harald tuvo una largada muy buena, saltando al octavo lugar, estando por delante de Schoss tras la primera curva. Rápidamente, el alemán fue al ataque, amenazando la posición de Villeneuve, hasta que lo adelantó. Tras varias vueltas, Frentzen paró en boxes, y Schoss, luego de perseguir a Villeneuve por un par de vueltas, hizo su parada correspondiente. Y así, los Kloster pasaron a ubicarse séptimo y décimo, con Verstappen siendo el Kloster líder. Y lograron mantenerse en esas posiciones por el resto de la carrera, cerrando por fin una sólida carrera ambos pilotos en el templo de la velocidad, pero sin puntos en la bolsa. Gran Premio de Estados Unidos. Aquí, Verstappen se clasificó décimo, y Frentzen noveno. En la largada, Frentzen perdió 2 posiciones, con su compañero y con Alonso. Un mojado circuito de Indianápolis complicaba las cosas notoriamente, y ambos Kloster se concentraban en mantener el auto dentro de la pista, pero también tratando de sacar un ritmo positivo de ellos. Cosa que estaban logrando, al no perder de vista a sus competidores, manteniéndose pegados a ellos. Luego de un tiempo, se dirigieron a boxes para hacer sus paradas. Y luego de estas, pudieron mantenerse cerca de la zona de puntos, batallando con demás pilotos que estaban cerca de ellos, para finalizar en la séptima y novena posición, con Schoss al frente de ambos Kloster. Gran Premio de Japón. Aquí, Verstappen se clasificó octavo, y Frentzen décimo segundo. Ambos mantuvieron esas posiciones en la largada, hasta que Schoss adelantó a Alonso, estando ahora a solo una posición de entrar en zona de puntos. Avanzar en Suzuka no estaba siendo cosa fácil para los Kloster, por lo que se enfocaron en hacer una buena carrera desde el lado estratégico, defendiéndose ferozmente de sus contrincantes. Schoss se enfocó en extender su parada, mientras que Heinz Harald optó por parar más temprano. Ambas estrategias distintas, esperando el mejor resultado posible. Finalmente, la estrategia de Schoss resultó en ser la mejor, ya que pasó a ubicarse en una muy positiva cuarta posición, en donde logró mantenerse hasta la línea de meta. Mientras que Heinz Harald tuvo que conformarse con finalizar noveno este GP final de temporada. La temporada 2002 llegó a su fin, y en el campeonato de pilotos, Michael Schumacher se consagró campeón una vez más, luego de un aplastante dominio con su Ferrari. Por parte de los pilotos de Kloster, estos lograron finalizar dentro del top 10, con Frentzen décimo y Verstappen noveno. Mientras que en el campeonato de constructores, Ferrari consiguió el título también de forma aplastante, mientras que Kloster pudo finalizar en la quinta posición del campeonato. De cara a la temporada 2003, se realizó un cambio muy destacable dentro del reglamento de la Fórmula 1. Y es que, luego de las pocas posibilidades que tuvieron los equipos de la zona media y baja para puntuar debido a la supremacía de los equipos de punta, se decidió extender la zona de puntos, con ahora teniendo la posibilidad de que 8 pilotos sean los que puntúen. Mientras tanto, en Kloster ocurrían varias cosas que significaban cambios dentro del equipo. Primero que nada, en tema de patrocinadores, TVS Bielefeld, uno de los patrocinadores principales de Kloster, se bajó del equipo. Y también ProMarket, el otro patrocinador principal de los alemanes, decidió reducir su participación como sponsor del equipo, tomando un rol más secundario. Pero por suerte, Kloster pudo encontrar rápidamente un reemplazo a estas significativas bajas de patrocinadores, logrando firmar un acuerdo multianual con Loctite para ser el patrocinador principal de Kloster. Pero el cambio más importante dentro de la escudería alemana vino por parte de Honda, y es que ante los problemas presupuestarios por los que comenzó a pasar el dueño del equipo, Honda llegó a un acuerdo con el señor Grant Kloster, con la marca japonesa comprando el 40% de las acciones de Kloster, lo que además le daba a Kloster la exclusividad de trabajar con Honda dentro de la Fórmula 1. Y con estos cambios realizados, el equipo se preparó para enfrentar la siguiente temporada dentro del Gran Circo, la cual tendría a los siguientes protagonistas. Ferrari mantenía a sus pilotos, con Michael Schumacher en el auto número 1, y Rubens Barrichello en el auto número 2. McLaren más de lo mismo, con David Coulthard en el auto número 3, y Kimi Raikkonen en el auto número 4.
Williams también lo mismo, con Juan Pablo Montoya en el auto número 5, y Ralf Schumacher en el auto número 6. Renault otro más que no cambiaba, con Jarno Trulli en el auto número 7, y Fernando Alonso en el auto número 8. Kloster también no hacía cambios, con Jos Verstappen en el auto número 9, y Heinz Harald Frentzen en el auto número 10. Jordan seguía la misma línea, con Giancarlo Fisichella en el auto número 11, y Nick Heidfeld en el auto número 12. Sauber hacía un cambio, manteniendo a Jacques Villeneuve en el auto número 14, y fichando al debutante Ralf Firman para el auto número 15. Jaguar también cambió a medias su dupla, fichando a Mark Webber para el auto número 16, y mantenían a Bruno Chain en el auto número 17. Minardi renovaba dupla, fichando a Justin Wilson en el auto número 18, y a Antonio Pizzonia en el auto número 19. Y por último Toyota, que también renovaba plantilla, fichando a Pedro de la Rosa para el auto número 20, y a Cristiano Damata para el auto número 21. Una vez se anunciaron las plantillas definitivas, Kloster notó que Jenson Button se quedó sin un asiento en la parrilla, luego de que Arrows haya decidido cesar sus operaciones dentro de la categoría reina. Por lo que rápidamente el equipo alemán se contactó con el piloto inglés, y llegaron a un acuerdo, en el que Jenson sería piloto de pruebas de Kloster en 2003, pero asegurándole una plaza al piloto inglés para 2004. Definiendo así, su plantilla definitiva para este 2003. De cara a la temporada 2003, Kloster espera por fin estar peleando junto con los equipos de punta, luego de haberse perdido dicha oportunidad en la temporada 2002. Y ahora, con Honda siendo más partícipe que nunca dentro del desarrollo del equipo alemán, las cosas solo pueden ir cuesta arriba, por lo que las expectativas del equipo aún se mantienen positivas, a pesar de que el equipo aún tenga ciertos problemas económicos que deben resolver lo antes posible. La temporada 2003 para Kloster pinta para ser una recordada dentro de la historia de la escudería, pero eso lo descubriremos recién, en el próximo episodio de esta historia.